Análisis de la jornada, Fernando Cocho, experto en inteligencia, geopolítica y estrategia global. Fernando, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves la fotografía, sobre todo mostrada después de las palabras del Papa Francisco, que ha entrado en esa fotografía hacia el camino de la mesa de negociación de paz? ¿Cómo lo ves? Bueno, es algo obvio que el Papa, siempre todos los papas han intentado intermediar en cualquier tipo de conflicto que estuviera abierto y que generara sufrimiento a la población. Ha ocurrido en la Guerra del Golfo, ocurrió en la invasión de Afganistán, etcétera, etcétera. O sea, es algo que está dentro de lo que son los parámetros del Vaticano y de su pensamiento religioso. Por otro lado, el escenario es un escenario bastante convulso, bastante conflictivo. No se prevé a corto plazo que los procesos de conflicto abierto, la guerra de Ucrania, así como la guerra de Gaza y otros conflictos más aleatorios o más proxies que se llaman, como el de Yemen, se suavicen o disminuyan. Todo lo contrario, parece que están implementándose los conflictos armados en Siria, en la zona de lo que es el Mar Rojo, todo lo que es Gaza, Cisjordania, etcétera. En este entorno, Fernando, ¿cómo se puede ver el proceso de negociación de paz? Porque también es verdad que, no sé cómo lo ves tú, pero si lo que quieren ellos es primero un pacto de Occidente en el que se decidan los términos del acuerdo en Suiza y después ya hablar con Rusia, todo parece indicar que, hombre, un mundo muy multipolar no parece ese, ¿no? Bueno, no, evidentemente. Una cosa es que la multipolaridad sea el paradigma teórico y otra cosa es que en realidad no haya una multipolaridad, por lo menos a lo que a nosotros nos afecta. Evidentemente, Europa es el quien está apoyando, y Estados Unidos y Gran Bretaña básicamente están apoyando a Ucrania y, por tanto, evidentemente, dado que Ucrania no es independiente ni militar ni económicamente, depende de Europa y la Unión Europea para poder sostenerse, pues es normal, es razonable que sea la Unión Europea la que le diga los patrones, los criterios de negociación, puesto que es la interesada, en este caso, en el conflicto de Ucrania. Entra en juego sobre todo los activos congelados. ¿Crees que puede ser una línea roja importante alrededor de cómo pueden llegar ese movimiento de negociación por esos activos y ser un problema sobre todo con Rusia? No, no creo que Rusia tenga ningún problema con los activos. Yo creo que Rusia, todo lo contrario, a pesar de lo que nos parece o nos dicen que está sufriendo su economía muchísimo, todo lo contrario, se está enriqueciendo, nunca ha tenido mayores ventas de energía, evidentemente a la India, evidentemente a China, en la cual, por cierto, aparte de la India, nosotros le compramos el gas licuado. España, por ejemplo, le ha multiplicado por 5 la compra de gas licuado a Rusia. Por tanto, esa multipolaridad económica tampoco le afecta a Rusia de manera directa. Sí le afecta, evidentemente, a otros países, pero no a Rusia. En ese entorno, Fernando, el otro punto fundamental de mirada está alrededor de la guerra entre Israel y Hamás. Empieza el Ramadán, Biden está amenazando alrededor de la línea roja que supondría la entrada en Rafah. ¿Cómo ves la fotografía? ¿Caminamos hacia una escalada en este mes del Ramadán por no haber llegado a un alto al fuego o Israel, aún no habiendo llegado a un alto al fuego, puede frenar, sobre todo por la presión de la opinión pública y de Estados Unidos? Pudiera ser que Netanyahu, que no Israel, Netanyahu frenara la ofensiva militar, pero no por Ramadán, sino por la presión económica o la presión política que está haciendo Estados Unidos, que tampoco le interesa en exceso que Israel quede como el asesino de la zona a efectos de ser el único aliado que tiene regional y que pudiera provocar, si no un levantamiento, sin un alineamiento hacia los BRICS, como puede ser Irán, o puede ser Arabia Saudita, o puede ser países islámicos, que apoyarían más fuerte a los palestinos y, por tanto, Israel se caería más aislado cuando se abre un proceso con los informes y con todos los acuerdos de Abraham, estaba más cerca de llegar a un entente cordial con países árabes de lo que había estado hasta ahora. El problema es qué es lo que son los intereses de Netanyahu y hasta dónde va a continuar esta guerra contra, por otro lado, evidentemente, contra el terrorismo de Hamás, pero sufriendo los palestinos en su propia carne todo lo que son los avatares de la guerra. La entrada a Rafah de manera militar por tierra sería ya, digamos, muy parecido, aunque mucha gente no lo recuerde por juventud, la entrada de los tanques de Sabra y Shatila, donde fue una matanza absoluta en los campos por parte del ya fallecido Ariel Sharon. ¿Va a poder, aún así, la presión de la opinión pública con Netanyahu en este entorno? Dado que está en un gobierno de unidad nacional y en este caso los gobiernos de unidad nacional no suelen generar disenso hacia el exterior, es complicado que la presión internacional solo
pueda detener los intereses de Netanyahu, que son básicamente no entrar en la cárcel, no ser judicializado y evidentemente quedarse, como ha manifestado en muchas ocasiones, quedarse con todo lo que es la Franja de Gaza para llegar con sus colonos hasta el mar. Otra cosa es que internamente Israel ya está teniendo muchas disensiones sobre los objetivos finales de esta guerra. El problema es qué hacemos con Hamas y luego qué hacemos con los casi 1,5 millones de palestinos que están hacinados en Rafah y en las inmediaciones de lo que es la franja sur de Gaza. ¿Qué hacemos con ellos? Solo una pregunta más, Fernando. En las últimas horas, Xi Jinping, China, ha llamado a su ejército a prepararse para una guerra naval. Lo que está sucediendo en Filipinas en los últimos meses y también choques en el entorno de Taiwán. ¿Es un punto de escalada o es normal que en este entorno pida simplemente preparación China, Xi Jinping? No, es un punto de escalada, evidentemente. Y es un punto de escalada porque Filipinas tan pronto está cerca de China como está cerca de Estados Unidos. Y China no puede permitirse perder el control, aunque ya lo tenga, pero el control absoluto de lo que es el mar de China. Y Estados Unidos no puede perder el último punto que le queda de control dentro del mar de China o de interferencia en el mar de China, que es Taiwán y el apoyo de Filipinas. Por tanto, si Estados Unidos no puede dar un paso atrás y China no quiere dar un paso atrás en su proceso de hegemonía en el mar de China, podemos encontrarnos con un conflicto que no desea a nadie, pero un conflicto marítimo, evidentemente, por control del mar de China entre Estados Unidos, China y sus aliados. Muchísimas gracias, Fernando Cocho, experto en inteligencia geopolítica y estrategia global. Buen día y buen negocio, Fernando. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hasta luego. En una